Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco-Romano, Historia y Total War. Bienvenidos, estamos una vez más acá con un video un poquito extraño, una cosa que yo no esperaba hacer por acá, pero que bueno, que ha tocado porque hay una continua polémica. Siempre pasa esto cuando de repente llega gente que no me conoce o llega alguna gente que sí me conoce y que sencillamente quiere revivir esta polémica continuamente. Me cuestionan porque yo utilizo el término antes y después de la era común. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, hoy en mi otro canal, en mi canal que se llama Greco-Romano 2, mi otro canal, así tal cual como lo escuchan. Yo suelo subir lo que sería el bestiario de Total War Warhammer. Y bueno, aquí voy subiendo criaturas fantasiosas que están inspiradas en mitología real, ¿no? Y claro, eventualmente surge el dato histórico. Entonces, precisamente el Centinela de Terracota está inspirado en los guerreros de terracota que aparecían en la tumba de Qin Shi Huang, que es el primer emperador de China. Entonces yo refiero la fecha y utilizo el término antes y después de la era común, en este caso antes de la era común. Y llegaron varios usuarios preguntando el por qué, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia antes de la era común, después o antes de Cristo? Edad común, me preguntaban. Pero bueno, también el típico troll, ¿no? Que decía, ¿cómo te duele decir antes de la era común? Bro, dígalo sin miedo, dígalo, ¿no? Como si fuera algo obligatorio, ¿no? Yo le respondí, Lycan, para su información, según la Real Lengua Española, las expresiones antes y después de la era común y también antes y después de la era vulgar son legítimas, ¿no? Porque parece que la gente no entiende esto, ¿no? Y se lo toman como si fuera una especie de ofensa, que eso es otra cosa, que es lo que yo veo grave, ¿no? La gente se ofende cuando ven que uno utiliza el término antes y después de la era común. O sea, como si esto fuera un insulto. Y lo ven así, ¿no? Entonces dicen, no, lo que pasa es que estás atacando, tal cual. Bueno, vamos para que ustedes vean el video, dura 1 minuto. Y cómo esta gente ni siquiera tuvo la deferencia de hablar del tema en concreto, ¿no? Del video, sino que se fueron por la tangente, se fueron por este rollo. Vamos a ver el video. Inspirado en los guerreros de terracota que datan del 210 o el 209 antes de la era común, que se encuentran en la tumba monumental del primer emperador chino, Qin Shi Huang, en Xi'an. Estos guerreros de terracota constituyen un verdadero ejército que acompañó al primer emperador al más allá. La tumba tiene 6000 soldados de infantería, 600 caballos y 100 carros de guerra, con oficiales y jinetes. En el universo de Warhammer Fantasy se ven los más Bueno, ahí yo ya me pongo a hablar de lo que es el universo Warhammer Fantasy. Vieron como que fueron 32 segundos más o menos del video. El video iba de China, ¿vale? De China antigua y del primer emperador y su guerrero terracota. Y se armó todo este rollo, ¿no? De porque yo utilizo el término de antes y después de la era común. Pero bueno, vamos a quitarnos esto y vamos a ir a lo que es el diccionario panhispánico de dudas, ¿no? De la Real Academia Española. Está en la página de la RAE, ¿no? www.rae.es /dpd/siglos. De todas maneras va a estar puesto el enlace en la descripción. Y dice así. Bueno, está aquí lo que es el siglo, ¿no? Un siglo es un periodo de 100 años, ok, eso lo sabemos. Y luego dice por acá, para especificar si el siglo indicado es anterior o posterior al momento de inicio del cómputo, en nuestro caso el nacimiento de Cristo, ¿no? Que esa es la antes y después de Cristo, se utilizan las abreviaturas convencionales de ADJC o de AC, ¿no? Ahí está la explicación. O también, fíjate que aquí lo pone como equivalente, ¿no? ANE, antes de nuestra era, o AEC, antes de la era común, que es el que yo he utilizado, ¿no? Y ahí están las alternativas, ¿no? Y bueno, aquí nos da un poco más de explicación sobre lo que tiene que ver con el siglo. Pero aparte de eso, en el Twitter de la RAE también tenemos algo parecido. Y es lo que dice por acá. RAE consultas. El uso de las abreviaturas ANE antes de nuestra era y AEC antes de la era común en lugar de AC es plenamente válido. Las fechas posteriores al nacimiento de Cristo corresponden a nuestra era, NC, o a la era común, EC. Como ustedes pueden ver, es algo que es válido, ¿no? La RAE lo dice. La RAE es la que verifica, la que legitima si estamos hablando de una forma correcta o si estamos diciendo tontería.
La RAE es la que determina todo este tipo de cosas. Y bueno, lo que yo quisiera mostrarles ahora es una cuestión en mi pestaña de comunidad, donde yo trataba un poco este tema, porque es que a mí lo que me resulta un poco tedioso es que la gente se ofenda por esto, ¿no? Y claramente lo hacen desde un punto de vista religioso, ¿no? O sea, hay un trasfondo fanático por parte de los individuos que se ofenden por esto, ¿no? Porque ellos sienten que, de que uno está de alguna manera ocultando a Jesús, ¿no? A Jesús el Galileo. Cuando realmente, a ver, si nos ponemos finos, podemos hablar mucho al respecto, ¿no? Sobre esto. Vamos a ver aquí para que ustedes vean los comentarios. Había uno en específico, ¿no? Aquí estaba, por ejemplo, Evergetes me dice: a mí lo de antes era común me parece un término progre y globalista para seguir atacando la religión. Prefiero y uso antes o después de Cristo, paso a hacerle el juego a la progresía. Bueno, este comentario está muy desubicado porque él cree que esto es la progresía. Y esto no tiene nada que ver con la progresía. Absolutamente nada que ver. De hecho, por aquí hay una información, ¿no? En una página que se llama Academia, que también voy a poner enlace en la descripción para que ustedes puedan leerlo, ¿no? Para que ustedes vean la fuente. Y, a ver, yo estas cosas yo las manejaba de antes, ¿no? Lo que pasa es que busqué ahora unas fuentes simples para explicarlo de forma llana, precisa y para que todos ustedes puedan por lo menos ya tener una pista de dónde viene el tema. Y básicamente, aquí esta página dice: la expresión se remonta a 1615, cuando aparece por primera vez en un libro de Johannes Kepler como el latín Annus Aerea Nostrae Vulgaris, ¿no? Año de nuestra era común. Y hasta 1635 en inglés como era vulgar. O sea, originalmente el primer término que se utiliza, que lo utiliza Johannes Kepler, es el de era vulgar, ¿no? Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿por qué era vulgar? ¿Por qué esto se considera como la era vulgar? Bueno, se considera la era vulgar porque parte de un mito. Parte de un mito. ¿Y quién cree el mito? El mito es propio del vulgo. Así lo pensaban los griegos en el mundo antiguo. El mito se lo cree el vulgo. Las personas intelectuales, las personas formadas en filosofía no creen mitos. Puede una persona formada en filosofía entender el valor del mito, pero no va a creer el mito como tal, ¿no? Y básicamente el antes y después de Cristo parte del supuesto de que sabemos la fecha de nacimiento del que llaman Cristo, ¿no? Pero eso realmente nadie lo sabe porque la Biblia no lo especifica. ¿Por qué no lo especifica? Porque Jesús de Nazaret o Jesús el Galileo no tenía, bueno, como era parte de la cultura judía, él a esa cultura no le importaba el cumpleaños, gente. La Biblia es explícita, dice en algunas partes, no recuerdo específicamente ahora, pero dice explícitamente de que es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque el día del nacimiento no se sabe si la persona ha sido fiel para Dios, y en cambio en el día de la muerte pues sí se sabe si hizo o no hizo algo acorde a lo que se supone que Dios quería que hiciera, ¿no? Entonces por eso es que los hebreos no les daban importancia como tal, los hebreos históricos no le daban importancia como tal al día del nacimiento. Por tanto, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, que son los 4 evangelios principales donde aparece todo el relato de Jesús y demás, en ninguno de ellos se especifica el año específico. No te da, hay menciones vagas. Ustedes pueden verificarlo ustedes mismos. Busquen su Biblia y busquen ahí los primeros capítulos de Mateo, los primeros capítulos de Marcos, los primeros capítulos de Lucas, los primeros capítulos de Juan. Y es más, si quieren, se leen todo el Nuevo Testamento y van a ver que no hay una fecha exacta que permita saber cuándo diablos nació el que llaman Cristo. Entonces, ¿de dónde sacan esta fecha? Esta fecha es lo que divide, ¿no?, el calendario gregoriano, que es el que está en vigor actualmente, que es sucesor del calendario juliano, que era el que venía de la época de la antigua Roma. Y resulta que por allá, en época bizantina, bueno, ni siquiera bizantina, época del Imperio Romano tardío, muy cerca de la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente, hay un personaje llamado Dionisio el Exiguo, que fue el que empezó con eso de hacer cálculos para determinar en qué momento nació el que llaman Cristo. Pero esto no tiene un método científico. O sea, fueron unos cálculos que hizo este hombre.
se supone que lo hizo de alguna manera en base a cálculos, ¿no? Y demás, y a su propia creencia. Y luego hay otros personajes también medievales que continúan el legado de este hombre y establecen aproximaciones para saber más o menos cuándo sería ese año 1, porque tampoco hay año 0, ¿no? Entonces es todo un tema. Y como en aquella época estamos hablando del final del mundo antiguo y para el inicio de la Edad Media, no había método científico, no había quien cuestionara estas cosas. Y como todo el mundo era cristiano, toda la Europa medieval era cristiana, pues este tipo de cosas las aceptaban, ¿no? Y bueno, probablemente estos monjes lo hayan debatido entre ellos, ¿no? Pero claro, es que a esta gente tú no le puedes pedir método científico ni nada parecido. Entonces puede que se estén equivocando rotundamente. No hay cómo demostrar que están en lo cierto, ¿no? Y hay serias dudas para establecer el año en el que habría nacido el que llaman Cristo. Entonces, por eso me parece que también es apropiado el término era vulgar, porque tiene esa connotación que se refiere a un conocimiento común, a un conocimiento vulgar, ¿no? O sea, a un conocimiento o a una idea, o mejor dicho, mejor aún, más explícito, a una creencia de la gente cristiana de esa época, fin de la antigüedad, y bueno, se proyecta durante toda la Edad Media, ¿no? Entonces, fíjense que hasta 1635 en inglés como era vulgar, y luego el término era común se puede encontrar en inglés ya en 1708 y se volvió más utilizado a mediados del siglo XIX por eruditos religiosos judíos. Eso también es importante, esto es un dato muy importante. Desde finales del siglo XX, el después o antes era común, el antes o después de Cristo se han vuelto populares en publicaciones académicas y científicas porque antes y después era común son términos religiosamente neutrales, ¿no? O sea, el término antes y después de la era común son términos neutrales. Son términos que no desconocen, digamos, el ideario cristiano, pero que tampoco están sujetos a la creencia cristiana. Y por eso es que decía que es importante lo que dice el texto por aquí, de que durante el siglo XIX el término antes y después de la era común fue utilizado ampliamente por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos no reconocen que Jesús de Nazaret, el hijo de María, o el que llaman Cristo los cristianos, ellos no lo reconocen como el Mesías, no lo reconocen como el elegido, como el hijo de Dios. Para ellos, para algunos, puede ser un profeta más. Incluso algunos lo ven como un personaje heterodoxo, ajeno a lo que realmente estaba escrito en sus leyes y en su tradición. Entonces, así como los judíos no aceptan la figura de Cristo, no es que ellos lo estén negando, porque ellos viven dentro del mundo cristiano, occidental, europeo, etcétera, etcétera. Ellos no es que no lo niegan. Ellos toman en cuenta de que, bueno, ese es el paradigma imperante. Por eso lo llaman era común. ¿Era común para quién? Para la cultura occidental. Pero no lo llaman Cristo porque para ellos no es el Cristo, porque va contrario a sus creencias religiosas. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que entender lo siguiente. Occidente, actualmente, en aquel entonces era una idea mayoritariamente judía, ¿no? El llamar antes o después era común. Ya, siglo XIX. Pero Occidente hoy en día no solamente está dividido entre cristianos y judíos. Occidente actualmente está globalizado y está con muchos grupos que no son cristianos y que no tienen por qué aceptar una creencia que no es suya y que no está ligada a su tradición o a sus ideas o a su forma de pensar y de ver el mundo. En Occidente actualmente hay indios que tienen su panteón de dioses, hay japoneses que tienen su panteón Shinto y que por cierto también tienen su calendario por allá. Los chinos también tienen su propio calendario. De hecho, hace poco se vio que era el año del dragón, ¿no? Hay muchos chinos que viven en el mundo occidental y ellos no creen en Cristo y no tienen por qué creer en Cristo. Entonces ellos probablemente se sientan mucho más cómodos utilizando antes o después de la era común para referirse a términos históricos, en lugar de tener que utilizar un término que tiene una profunda connotación religiosa a la cual ellos no comparten, tal como pasaba con los judíos del siglo XIX. Entonces, luego tenemos otra arista más, y es todas aquellas personas que
no compartimos la religión ni las creencias cristianas y que sencillamente preferimos no utilizar el término antes y después de Cristo porque no consideramos que ese señor sea el Cristo, ni sea el Mesías, ni sea el elegido, o que o que lo puede ser, pero de otra gente y no nuestro en particular, ¿no? Entonces, claro, ahí puede haber gente agnóstica, puede haber gente atea, o puede haber gente, como es mi caso, que somos paganos, ¿no? O sea, los paganos, en muchos casos, no tenemos por qué tener de figura central a un personaje que es central, pero en el monoteísmo cristiano, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. El término antes y después era común no tiene por qué ser entendido como ofensivo, porque no implica, digamos, el desconocimiento de la realidad paradigmática que hay hoy en día, sino que sencillamente no utiliza una palabra porque esa palabra tiene connotación religiosa de una religión que no es la mía o que sencillamente no es representativa de toda la humanidad ni de toda esta parte del mundo, ¿no? Pero tampoco es como decía el Evergetes que bastante pesado, ¿no? Para colocarse Evergetes, que no es un término progres, más bien es un término que viene de 1615, o sea, es como, bueno, en fin, ¿no? Y claro, hay otros términos también para referirse a esta periodización, ¿no? Como puede ser año Domini, en latín, año Domini quiere decir año de nuestro Señor. Pero claro, yo tampoco podría utilizar ese término porque es que Cristo no es mi Señor, no tiene nada que ver conmigo. Y tampoco se lo puedes imponer a un hindú porque tampoco tiene nada que ver con él, ni a un japonés porque es un shinto y no tiene nada que ver con él tampoco, y tampoco al judío porque el judío no cree en ese Señor. Entonces, la forma que, digamos, es válida de acuerdo a la Real Lengua Española es sencillamente el término que no se mete con nadie y es un término neutral. ¿A quién molesta este término neutral? A los cristianos fundamentalistas, católicos fundamentalistas, fanáticos, básicamente. O a aquellas personas que no entienden que uno sencillamente se está desmarcando de una creencia religiosa. Lo cual no implica un rechazo a la cultura. Ojo ahí a eso. Porque hay gente que ha pensado eso. Hay gente que ha pensado que hay una especie de rechazo a la cultura occidental. Como de hecho me ha comentado por aquí esta persona, ¿no? Una persona que claramente no me conoce. Y no me conoce por las cosas que dice. Dice, es evidente que el origen de tu gusto por esa expresión es atacar al cristianismo. Yo a esta persona le respondí. Yo le dije por acá, perdón, me faltó aclarar una cosa. No creo que el uso de mi expresión ataque al cristianismo. Sencillamente es una preferencia. Pero parece que mucha gente se sienta autoatacada porque sencillamente uno no pone su religión en el pedestal que ellos creen que debe tener, ¿no? ¿Por qué ellos creen que su idea o por qué ellos creen que la idea de Cristo tiene que estar en un pedestal? Porque ellos consideran que esto es la verdad. Ellos creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida y todos los que van a él tienen vida eterna, tal y cual, ¿no? Todos los textos y todas las ideas estas, ¿no? Ellos consideran que esta es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no compagino con esto y utilizo un término que me desvincula a mí de esa idea religiosa, entonces a ellos les molesta porque son intolerantes de que uno sencillamente se desmarque de su creencia, cuando esto es una cuestión de libertad personal, ¿no? O sea, si yo tengo la alternativa de utilizar un término que no ofende a nadie y que es más cómodo para mí y que de paso es legítimo desde el punto de vista lingüístico, ¿qué problema hay, no? ¿Qué problema hay? Entonces, luego él sigue diciendo que la RAE se haya plegado a la masa y lo haya acabado aceptando, para mí tiene el mismo valor que el hecho de quitarle los acentos a los demostrativos haciendo función de pronombres este, ese, aquel, bueno, 3 puntos suspensivos, obligando a sacarlo por el contexto, ya que la gente no se lo aprendía ni a la destreza, ¿no? Es decir, ningún valor. A ver, yo no creo que la RAE se haya plegado a la masa, porque como acabamos de ver, más bien esto es un concepto de intelectual, porque a ver, Johannes Kepler, ¿qué tenía que ver con la masa, no? Más bien era un intelectual de su época, un intelectual inglés. No tiene nada que ver con la masa. La masa más bien acepta, o al menos no cuestiona, el antes o después de Cristo, porque
quieran o no, son cristianos, ¿no? Por cultura. Sean católicos o protestantes o testigos de Jehová, lo que sea, son cristianos, o de repente son ateos, pero tuvieron formación cristiana y lo tienen ya como algo normal. ¿Me entiendes? No tienen una formación como yo, pagana, basada en autores clásicos y demás, que bueno, que sencillamente no, que entiendo el significado y el poder de las palabras, ¿no? Porque Cristos es una palabra. Fíjense que yo Cristos trato de utilizarlo, porque Cristos es una palabra que quiere decir elegido. O sea, y yo no considero que sea un elegido de nada. Entonces, por eso no la utilizo, ¿no? No utilizo esa palabra. O sea, por ejemplo, yo no soy doctor. Entonces yo no usaría la palabra doctor para referirme a mí mismo. Y si yo veo que alguien la utiliza para referirse a mí, yo digo, no, momento, yo no soy doctor, ¿sabes? O sea, las cosas como son. Entonces, bueno, luego dice que tu ideología trascienda tan agresivamente, especialmente tras leer tus comentarios, me hace dudar de la veracidad de lo que me estás contando en todo lo demás. Y luego, señor historiador, tendrías que saber que si el cristianismo ha hecho algunas maldades, él reconoce, ¿no?, algunas maldades del cristianismo, pero para la humanidad ha sido un enorme beneficio neto desde que se empezase a valorar mínimamente la vida humana en Occidente según las potencias se iban convirtiendo, hasta preservar el conocimiento, el arte y las letras en edades más oscuras, sin hablar de la obra social que sigue haciendo, que no tendría por qué hacer y que no se le exige a nadie más, ¿no? Esto es como que él aquí completamente favorable al cristianismo y como que no se ha enterado de algunas cosas, ¿no? Que yo luego le respondí. Yo le dije por acá, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Luego dices que el cristianismo ha hecho algunas maldades, pero para la humanidad ha sido un enorme beneficio neto, por lo de valorar mínimamente la vida humana, ¿no? Lo cual es todo errado, porque una cosa es lo que dicen unos textos donde parece que se valora, pero luego hay muchos otros textos bíblicos donde no se valora nada. Valora mucho el libro de Josué, la vida de los cananeos, y antes que digas, ah, pero ese es el Antiguo Testamento, vale. Valora mucho el libro de Apocalipsis, la vida de los idólatras o de los que no tienen fe. ¿No hay un fervor fanático de ver el mundo acabarse y arder hasta sus cimientos? Y lo que dice la historia, ¿valoraron la vida humana los cristianos que arrasaron templos y mataron sacerdotes paganos en la antigüedad tardía? ¿Valoró Carlomagno, cristiano católico, la vida de los sajones paganos? ¿Valoraron los cruzados teutones la vida de los paganos bálticos? ¿Valoró la iglesia la vida de los herejes? ¿Valoraron la vida de Giordano Bruno, solo por mencionar un ejemplo? Y así un largo suma y sigue, porque tal parece solo han valorado la vida, al menos por siglos, desde la antigüedad tardía hasta la medieval, solo de sus creyentes y adoctrinados. Pero luego vino el Renacimiento, pero volvemos a lo mismo. ¿Valoraron la vida de los protestantes y valoraron los cristianos protestantes la vida de los cristianos católicos? Pues claro, este es un tema, ¿no? El cristianismo se mata entre sí por religión. O sea, piensen ustedes también en las cosas que se hicieron por omisión. Por ejemplo, los cristianos católicos no apoyaron lo suficientemente bien a los cristianos orientales en el asedio de Constantinopla. Y los del asedio de Constantinopla, a su vez, bueno, los bizantinos como tal, tampoco querían aceptar al Papa de Roma, porque tenían sus patriarcas, ¿no? Entonces había un elemento religioso allí que impedía que valoraran demasiado la humanidad del otro, ¿no? Así como también ya en época de las guerras estas por religión de que protestantes contra católicos y viceversa, ¿no? Los españoles en Flandes, las guerras estas de los estados alemanes, ¿no? Que se volvían protestantes para desligarse del poder central de España o del Sacro Imperio o de tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la historia está allí, la historia es una, o sea, esto básicamente es innegable y no tiene sentido esto de que se diga, o esto que dice él, de que supuestamente el cristianismo enseñó a valorar la vida humana, ¿no? También porque también él lo plantea como si fuera algo exclusivo del cristianismo. Y no es así, no es así. De hecho, bueno, vamos a seguir viendo un poco más lo que él comentaba, ¿no? Dice, si usas calendario gregoriano, el más preciso hasta la fecha, lo mínimo que puedes hacer es honrar a sus creadores
o te pasa al calendario islámico. Claro, aquí es donde él demostraba que no me conoce, ¿no? Porque yo no haría eso de pasarme al otro calendario. Entonces, claro, yo le dije a él, por acá está el otro, bueno, esto lo pueden ver ustedes en los comentarios tranquilamente, que no me conocía, ¿no? No me conocía porque, o sea, yo básicamente no me decanto por ningún sistema monoteísta, porque soy pagano. O sea, yo como yo soy pagano, yo no puedo aceptar o estar de acuerdo con un pensamiento monoteísta que considera que solamente hay un dios y que todos los demás son falsos o son demonios y demás y tal y cual, ¿no? Entonces, este es el problema de siempre. Pero, a ver, una cosa es lo que yo pienso del monoteísmo y de todos estos actos de violencia que ha tenido el monoteísmo para con la diversidad de pensamiento o para las otras religiones anteriores al cristianismo. Y otra cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra, porque es que el término de antes y después de la era común sigue siendo válido y no es ofensivo. Y no es ofensivo. Ahora, si a ti te ofende particularmente esto y me buscas contradecir, pues te vas a hurgar y vas a encontrar cosas que no te van a gustar. Porque yo no voy a decir, no, sí, el humanismo cristiano es súper chévere y el humanismo cristiano medieval no mató a nadie y nunca hubieron guerras de nada y era superior al paganismo, porque eso es mentira. Eso es mentira, totalmente falso. Fíjate lo que decía él también, el amigo, ¿no? Él decía por aquí que... ¿dónde está la frasecita? Lo del conocimiento, ¿no? Él decía por acá lo del conocimiento. Se me perdió. Aquí está. Hasta preservar conocimiento del arte y las letras. Bueno, yo le pongo solo una parte porque parece que el palincesto de Arquímedes no lo preservaron tanto, ¿no? El palincesto de Arquímedes, ustedes saben qué es eso, ¿no? Vamos a ver si se los muestro. Vamos a encontrarlo por acá. Porque esto fue borrado, gente. Vamos a ver si encuentro... Me parece que estaba en la brújula verde esto, ¿no? No, aquí hay otra página. Se llama Terra Antiquae, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Esta página es buena, ¿no? Es una página de esas que hay por ahí que son útiles. Fíjense ustedes lo que hicieron, ¿no? ¿Dónde está? A ver si lo ubico rápidamente. Conservación. Cometas, tal y cual. Bueno, el artículo es grande, yo no voy a perder demasiado tiempo en esto lo pueden buscar ustedes. De todas maneras, si yo lo encuentro, lo agrego en los comentarios. Pero el tema del palincesto es que básicamente estaba el texto de Arquímedes, lo borraron y encima del texto pusieron salmos bíblicos. Entonces, por siglos se perdió el conocimiento de Arquímedes porque tenía salmos arriba. Y gracias a técnicas modernas, o mejor dicho, contemporáneas de estudio de textos, se dieron cuenta que debajo de todos esos salmos estaba la obra de Arquímedes. Entonces, no me vengan con ese cuento, porque es un cuento, ¿no? De que supuestamente preservaron. Ellos preservaron lo que querían preservar, pero hubo muchas cosas que no las preservaron y otras cosas que directamente las destruyeron. Porque era pagano, ¿no? Ese es el tema. Era pagano. El término peyorativo, por cierto. El término peyorativo que utilizaron los cristianos para referirse a todos aquellos que habían dejado, o mejor dicho, a todos aquellos que no habían dejado a sus antiguos dioses y no se habían convertido al cristianismo y por tanto seguían adorando a Júpiter, Óptimo Máximo, a Ceres, a Baco, etcétera, etcétera. De ahí ese es el término pagano, ¿no? Adorar a otros dioses. Y pagano quiere decir algo así como campesino, como iletrado, como estúpido, básicamente. Y de hecho, cuando tú lees los textos de la antigüedad tardía, los romanos, cuando se convirtieron al cristianismo y hacen el edicto Graciano y Teodosio, ellos ponen allí que el paganismo, o mejor dicho, que los que no creen el credo de Nicea son locos y otras cosas peores, ¿no? Herejes, locos y demás. Entonces, no me vengan con este cuento de que supuestamente esto ha sido un avance y que esto ha sido buenísimo
y que no merece crítica, ¿eh? No me vengan con ese rollo. No me vengan con ese rollo, por favor, que yo conozco bien la historia y sé cómo ha ido la movida, ¿no? Entonces, bueno, yo le puse por acá, el resto sí uso el calendario gregoriano por comodidad, aunque tiendo a preferir el ad urbe condita, es decir, desde la fundación de Roma, ya que Roma me parece más relevante que el mito cristiano. Y no, yo no odio Occidente y no prefiero el calendario islámico, prefiero el grecorromano antiguo y prefiero las culturas antiguas del Mediterráneo antes de la existencia de cualquier monoteísmo. Salió mal la palabra esa, por cierto, hay que corregirla. Monoteísmo, dice. Vale decir que todo esto yo lo escribí con el móvil. Es incómodo. Por eso prefiero el término antes de la era común, porque la sola idea de un Cristo la veo como algo ajeno a mí, a mis creencias y a mi pensamiento, que es lo que estoy diciendo y que es lo que de alguna u otra manera también estoy pidiendo que se respete, ¿no? O sea, no, ¿quién eres tú para imponerme a mí que yo tenga que utilizar el término que a ti te parece si hay opciones que son válidas también, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y luego él respondió, ¿no? Y eso es lo que yo también quería responder acá, de forma mucho más amplia. Él decía, vamos igualmente por partes porque sí que ha sido muy educado. Ojalá hubiera sido igual en otros comentarios y en la imagen del post. Claro, porque es que aquí hay gente que me ha venido dando por culo hace rato. Con los videos, con los shorts que he hecho sobre emperadores cristianos, hay gente que ha venido aquí y ha llorado. Entonces, como me han dicho cosas que son erradas, entonces yo soy bastante firme, ¿no? Ustedes saben que yo tiendo a ser bastante directo, ¿no? Yo ataco las ideas, no a las personas, ojo. Ahora, yo hago generalizaciones, sí, por ejemplo, los terraplanistas son subnormales o cosas así ya, pero eso es otro tema. Pero yo no me meto particularmente con las personas individualmente, no les digo, mira, sabes que tú tienes la barriga verde, no, nada de eso. Entonces, bueno, en fin, vamos a ver lo que sigue diciendo. Dice, ¿en serio estás sorprendido porque un grupo cultural, cualquiera que sea su naturaleza, en la antigüedad no respetara y atacara a los que no eran de su propia cultura? Eso lo hacía todo el mundo. Ha sido lo absolutamente normal hasta hace bien poquito. Y no, querido amigo, no es así. A ver, yo no me sorprendo por el hecho de que hayan culturas que hayan atacado a otras. Porque para mí la guerra más bien es una especie es una desgracia, pero es una pulsión natural del ser humano. O sea, los periodos de paz en la historia de la humanidad son anómalos, son raros. Básicamente todas las civilizaciones antiguas estaban continuamente en guerra. Ahora, lo que a mí no es que me sorprenda, sino que es lo que a mí me desagrada del monoteísmo en concreto, de todos, es que ellos han llevado a cabo este tipo de acciones de violencia, de guerra o de imposición por un pretexto religioso. Que a ese pretexto religioso le van supeditado otros pretextos u otros conceptos, ¿no? Que tienen que ver con ambición humana y demás. Eso es otro tema. Pero hay un elemento religioso de conviértete, y si no te conviertes, te machacamos, ¿no? Ese es el problema. Y eso tú, por ejemplo, lo puedes ver la primera vez que ocurrió, porque no es creíble lo que dice el libro de Josué en base a los estudios arqueológicos, y por tanto tenemos que recurrir a otro periodo. Pero la primera vez que aparece bien documentado esta acción de conviértete o si no te hago la guerra y te destruyo, es en los Macabeos. El libro de los Macabeos, libro apócrifo de los Macabeos, ahí está cómo los Macabeos se imponen a culturas que hay en torno a Sirio-Palestina y básicamente les obligan a la fuerza a convertirse, a dejar sus dioses y convertirse a su religión, al judaísmo en ese caso. Eso es un evento raro en el judaísmo, porque el judaísmo por lo general no buscaba convertir a nadie. El judaísmo es una religión centrada en una raza, la raza judía, y básicamente ellos lo que les interesa es mantenerse ellos, tal cual como son, con sus leyes, con sus tradiciones. No son de vamos a convertir a todos los vecinos a lo nuestro. Pero ahí en un contexto de guerra contra el Imperio Seleucid y demás, sí que llevaron a cabo este tipo de conversiones forzosas.
Bueno, y que de paso la conversión forzosa en el caso del judaísmo es bien complicada porque implicaba circuncidarse, ¿no? Y muchos de los pueblos que habían cerca no se circuncidaban. Y luego de esto tenemos también el caso del edicto de este Teodosio y Graciano en época del Imperio Romano tardío, en el que básicamente se establece que la única religión verdadera, exclusiva y legítima es el cristianismo nicea. Y ahí surge el término católico, ¿no? Un cristianismo universal. Y se establece que el arrianismo es una herejía y que todo lo que no sea cristianismo niceo es una locura. Y es algo que se pena, ¿no? Que se pena por ley. Y bueno, el edicto tiene muchas más cosas. Y claro, en el edicto no se menciona a los paganos, pero se sobreentiende que también a los paganos, porque si ni siquiera se acepta el cristianismo arriano, obviamente menos se iba a aceptar el paganismo. Y coincide en una época en la que el filósofo Libanio le hace una carta a Teodosio, básicamente un rollo de papiro, ¿no? Que se llama Pro Templis, donde él le dice al emperador de que los templos que hay en pie todavía deberían conservarse porque tal y cual. O sea, el paganismo seguía vivo en esa época y siguió vivo un tanto más. Lo que pasa es que fue poco a poco siendo erradicado, siendo machacado, y se hicieron verdaderas tropelías. Muchas de esas tropelías yo las menciono en mi serie de shorts de los emperadores tardíos. Fíjense que yo hice short hace tiempo, vengo Augusto, Tiberio, Calígula, todos los emperadores, un minuto, cada emperador resumido en un minuto. Es una tarea difícil, complicada, pero bueno, ya estamos llegando ya a la época de Teodosio y claro, desde la época de Constantino en adelante hasta la caída de Roma, se ve como hay evidencia, tanto de fuentes como también arqueológica, de acciones de violencia brutal por parte de los cristianos de esa época contra los paganos. Y eso es real, eso es histórico. O sea, porque hay gente que me ha dicho, no, eso es leyenda negra, tal y cual. Ya, pero desmiente esos hechos. ¿Cómo tú puedes desmentir esos hechos? Si hay imágenes, por ejemplo, de una Afrodita con un tremendo crucifijo aquí en la cara, de que la destrozaron la estatua. Y también hay, por ejemplo, estatuas de Afrodita. Afrodita siempre porque es la que está desnuda, ¿no? Con cruces en los pechos y demás. Completamente desfigurada, destruida. También hay evidencia de obras de arte que fueron rotas a cincel, a martillazo y arrojadas en un pozo, por ejemplo. Y hay evidencia de eso. También está la fuente. Y también hay, no solamente fuente pagana, porque alguien puede decir, no, lo que pasa es que esto es un sesgo pagano. No, que también hay fuentes cristianas. Hay fuentes cristianas que te ponen a mártires y te ponen a personajes de aquella época cristiano que se sentían muy orgullosos de andar con martillos destruyendo estatuas de ídolos, ¿no? Porque ellos llaman así, ídolos. Entonces, eso es algo que no se puede negar. A ver, un paréntesis importante. ¿Los cristianos hoy en día son culpables de eso que pasó en aquella época? No necesariamente. Porque el cristianismo ha sufrido transformaciones que hacen que un cristiano de hoy en día no se parezca en absolutamente nada a un cristiano de esa otra época anterior que yo estoy describiendo. Son muy diferentes. Entonces, un cristiano, por ejemplo, con sinceridad intelectual, no tendría por qué sentirse ofendido si yo estoy señalando hechos de la historia más lejana de su religión o de sus creencias, porque no hablan directamente de él, sino que hablan de una época en la que pasaron otro tipo de cosas porque había otro contexto, ¿no? Y claro, es un contexto que evidentemente no se puede ocultar. Y ahí es donde yo veo que hay un sesgo por parte más bien de la historiografía. Recuerden ustedes que las universidades son básicamente un logro, o mejor dicho, un avance o un desarrollo del mundo cristiano. Entonces la academia, por mucho que ha tenido ateos, por mucho que ha tenido agnósticos y demás, pues de alguna manera tiene esa deuda, ¿sabes? Con el mundo cristiano, por el hecho de que, bueno, y sobre todo con el mundo católico, ¿no? Por el hecho de que allí fue donde se incubó las primeras universidades, que de hecho por aquí creo que las menciona el amigo. Por tanto, el mundo académico, aunque pueda ser ateo, aunque pueda ser agnóstico, aunque no le importe mucho la religión, como que tratan de no meterse demasiado con el tema de las cosas que pasaron en la antigüedad tardía. Lo mencionan por encima y se centran más en otras cosas. O
sea, Constantino es grande porque unificó el imperio. Ya, ok, pero ¿qué pasó después con ese imperio? Se dividió entre sus 3 hijos y lucharon entre sí. Y Constantino fue un parricida y también en su época se destruyeron templos y también murió un filósofo que era pagano porque lo acusaron de magia y demás. Eso no lo cuentan, ¿no? Eso no lo cuentan. Entonces, ¿dónde está el sesgo? Porque para mí la historia debería verse de forma transversal. Yo jamás y nunca he negado que el Imperio Romano ha perseguido cristianos. Lo único que yo he dicho es que la persecución no es como la han planteado, sino que se ha perseguido mucho menos de lo que realmente es conocido por el público, por el gran público, porque básicamente ese número está inflado. Y no es algo que yo solamente he dicho, sino que yo también he traído para acá expertos, historiadores, como por ejemplo el doctor Marco Almanza, y hay un video por allí donde hablamos ampliamente del tema, me parece que es el de religiones mistéricas, donde él dice que ese número está inflado. Las persecuciones del mundo romano fueron puntuales. Fue la más grande en época de Decio y luego otra en época de Diocleciano. Y no hay una persecución permanente, completa, día a día y por toda la vastedad del imperio hacia la religión cristiana. No la hay. Porque al romano como tal no le interesaba esa movida, ¿sabes? Para el romano promedio, el cristianismo era una secta del judaísmo y era un tema que carecía de relevancia para ellos. A ellos lo que les molestaba era el desorden público. Y como sabían que el desorden público muchas veces era ocasionado por personajes del mundo cristiano que cometían actos de gran radicalidad, ¿no? Eran bastante intransigentes y problemáticos. Entonces ellos resolvían confrontando esta situación mediante la persecución de todos aquellos que no adoraran a la figura del emperador. Y ese es el caso, por ejemplo, de esta publicación que yo tengo por aquí en mi Instagram, que no se ve bien, perdón. A ver, un momento. Que no se ve bien porque tengo la imagen recortada. Pero imagino que si lo pongo así... Claro, si lo pongo así sí se ve mejor. Bueno, este es un ejemplo, chicos. Este es un ejemplo de lo que estoy describiendo. Dice, les presento a este sujeto que algunos llaman santo, entre comillas. Se llama Poliucto de Melitene. Se trata de un mártir cristiano que fue ejecutado imperando Decio. No fue ejecutado porque sí, sin razón o por razón de su fe, como podía imaginar algunos. Poliucto se había convertido abiertamente al cristianismo. Se dice de él que, inflamado de celo, fue a la plaza de la ciudad y rompió el edicto de Decio que requería a todos adorar ídolos. Momentos después se encontró con una procesión con 12 ídolos por las calles de la ciudad, lanzó los ídolos al suelo y los aplastó bajo sus pies. Luego enfrentó el suplicio y bueno, lo que yo agrego allí es que realmente no tenía necesidad de pasar por esto, tan solo no lo hubieran ejecutado si no se hubiera comportado de esa manera, faltando el respeto y agrediendo a los adoradores de los dioses. Y él es un ejemplo. Él es un ejemplo de muchos. Hay muchos personajes que son martirizados, pero no son martirizados porque sí. O sea, no es que los fueron a buscar a su casa y mira, ven acá que te hacemos mártir. No, no. Era gente que, inflamada de celo, agredían a los adoradores de los dioses. O sea, ellos veían una imagen de un dios y iban y la derribaban. Entonces, esto es muy parecido a que, por ejemplo, yo fuera el día de mañana a Estados Unidos y no sé, me meara o agarrara martillazo la estatua de Washington y me limpiara el culo con la bandera de los Estados Unidos. O sea, eso obviamente en nuestra época me valdría para que me esposen, me lleven preso y seguramente también una paliza en el camino, ¿no? Que son los métodos actuales. Y seguramente un juicio, y como no soy de allá, una deportación, una multa también, ¿no? Porque son los métodos de esta época. Pero claro, en la época del antiguo Imperio Romano, no iban a hacer una multa, no le iban a meter preso y ya. Hacían otra cosa distinta, ¿no? Y ese fue donde lo convirtieron en mártir. Entonces, básicamente, no podemos juzgar lo que hacían los romanos en esa época,
porque ellos utilizaban sus métodos, los métodos de esa época. Y si nosotros hacemos una acción equivalente a lo que hicieron estos fanáticos radicales de aquella época, seguramente también tuviéramos un resultado parecido al que han tenido, bueno, parecido pero equivalente según el mundo contemporáneo. Es lo que voy, ¿no? Preso, multa y demás. Entonces, bueno, ahí está el tema de que no es que esto sea, vamos, algo común a todos los pueblos antiguos, porque los romanos, por ejemplo, no andaban conquistando a los celtas para que adoraran a Júpiter. Tampoco conquistaron a los egipcios para que adoraran a Minerva. No, los romanos conquistaban porque tenían un proyecto imperial de dominación territorial y de expandir su cultura, pero su cultura no la expandían de una forma agresiva en el sentido de conviértete a esta religión y deja lo anterior. No lo hacían así. Sincretizaban y tomaban de las regiones conquistadas, de los poblados conquistados, de las otras civilizaciones, adoptaban lo que a ellos les parecía conveniente, útil, y lo mejoraban de acuerdo a su forma. Y por eso es que tenemos sincretismo de dioses, como por ejemplo Júpiter Taranis, ¿no? Que es una mezcla de Júpiter con un dios celta. O tenemos al Júpiter Dolíqueno, ¿no? Que es una mezcla de básicamente el Júpiter con deidades germánicas. Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, también Roma adoptó el culto a Isis, adoptó el culto a Cibeles, adoptó el culto a una infinidad de dioses que no eran netamente de Italia. El Sol Invicto, por ejemplo, el Sol Invicto es una deidad siria, es el Gabal, es un dios de la zona de Siria-Palestina. Entonces, que no me vengan con esta movida de que los romanos andaban atacando a gente que no era de su cultura porque era de otra cultura distinta. No es así. Era por un proyecto imperial y también por un proyecto defensivo. Porque Roma tenía una idea de defender sus fronteras y de que las tropas tenían que estar lo más lejos posible, y además tenía que haber una explotación de recursos y demás. Y Roma dio su cultura a las otras culturas, y las otras culturas las fueron adoptando conforme fue pasando el tiempo y conforme fueron viendo ellos que era beneficioso para ellos mismos. Y no dejaban sus tradiciones previas. Eso es lo que por ejemplo vemos en el mundo íbero, como los íberos, las élites íberas son romanizadas y luego sucesivamente, siglo tras siglo, los íberos comienzan a formar parte de los municipios de ciudadanos romanos, son considerados ciudadanos romanos y luego también forman parte del imperio y hasta hay emperadores de origen íbero. ¿Se entiende? Entonces es otra lógica completamente distinta. No es una cruzada, no es el matarlos a todos, Dios sabrá quiénes son los suyos, como pasó en la cruzada de los cátaros, ¿no? Eso no había en Roma, eso. Y tampoco había en Egipto, porque los egipcios no conquistaron ni convirtieron a los cananeos a su cultura, y tampoco lo hicieron los asirios, que eran bien sangrientos. No conquistaron todo Oriente y lo convirtieron a su cultura. Tampoco lo hicieron los persas, tampoco lo hicieron los griegos. No es algo del mundo antiguo el machacar a otros pueblos y convertirlos a la fuerza. Eso es un fenómeno medieval y es un fenómeno bíblico, porque en la Biblia aparece el tema de, bueno, los macabeos, ¿no? Que es un libro apócrifo. Habrá quien dice, no, pero eso no es parte de la Biblia. Oye, pero eso, pero forma parte de los escritos del mundo hebreo antiguo y me veo excesivamente brillante, no sé por qué. Bueno, ahí se normalizó. Bastante extraño, ¿no? Bueno, seguimos porque hay tela todavía. Dice más adelante: lo verdaderamente revolucionario del cristianismo es tratar bien a los propios en la antigüedad. Pero es que esto tiene sus aristas, porque claro, a los propios, pero mientras los propios sean propios. Porque tremendo problema hubo cuando hubo cristianos que renegaron de su fe para no tener problemas con la autoridad romana en época de Decio. No los querían aceptar porque habían dejado de creer, habían traicionado, tal, ¿no? Es una condición, ¿sabes? O sea, no es que te... A ver, mira Roma. Aprende de Roma. Roma tiene un valor. El valor del ciudadano. Da igual cómo sea el ciudadano. La ley protege al ciudadano. Claro que hay crímenes y movidas, ¿no? Ok, ya eso es otro tema. Pero entra dentro de lo que son las leyes romanas. En cambio aquí es por un tema de creencia. ¿Tú crees? Bien.
¿No crees? Mal, apártalo, no sirve. Ese es el problema, ¿no? O sea, que tú tengas que adaptarte, tu mentalidad, tu pensamiento, tus ideas, tienes que adaptarlas para poder encajar en el grupo. Tú puedes ser ciudadano romano perfectamente y ser cristiano, ser lo que tú fueras, lo que tú quisieras ser, siempre y cuando no te castraras, ¿no? Porque ese es otro rollo. Porque tú, por ejemplo, como ciudadano romano, tú no podías formar parte del culto a la diosa Cibeles. Porque el culto a la diosa Cibeles implicaba castrarse. O sea, por ejemplo, si tú creías que la diosa Cibeles era una diosa poderosa y tú tenías, digamos, fe en la diosa Cibeles, tú podías rendir culto a la diosa. Podías hacer ofrendas, podías ir al templo. Lo que tú no podías hacer es convertirte en sacerdote de la diosa Cibeles, porque eres ciudadano romano. Y los ciudadanos romanos no se cortan. Los ciudadanos romanos no se hacen tajos en la piel, no se hacen cirugías y no se hacen tampoco autopsias. No se hacen disecciones de cuerpos de ciudadano romano. Tampoco se hacen estigmas para un ciudadano romano. Y tampoco un ciudadano romano puede ser amputado. Todo eso está penado, no puede ser. Un hombre, ciudadano romano, que fuera castrado, perdía derecho a las herencias y caía su calidad de ciudadano. ¿Se entiende? Es algo completamente distinto al tema de creer o no creer. Porque tú como ciudadano romano, tú podías creer lo que tú querías. Es más, tú como ciudadano romano, tú podías ser escéptico y podías ser ateo y no creer en los dioses. Era tu rollo. Siempre y cuando no la liaras, ¿no? No atacaras a la gente que sí creía, no te volvieras loco. Porque hay ejemplos así, filósofos y demás que tampoco eran queridos, ¿no? Obviamente, la gente no los amaba, pero tampoco los perseguían. Bueno, luego él dice, y a propios y ajenos en eras más modernas. Bueno, sí. En eras más modernas, sí. Actualmente el catolicismo, por ejemplo, el mundo cristiano actualmente no tiene mucho que ver con ese mundo fanático antiguo. Y, por ejemplo, los católicos hoy en día no te andan llamando a cruzada. Entonces, bueno, obviamente, ahora sí, pero antes no. Dice, no todo el mundo, evidentemente, como has puesto de ejemplo a Giordano Bruno. Pero ¿cuándo empezaron a decaer los juegos gladiadores en Roma? Bueno, aquí por ejemplo él plantea esto. Él plantea los juegos gladiadores en Roma, plantea el tema de los vikingos, las incursiones. Y bueno, vamos con esta parte, ¿no? Pues son dos temas distintos. El primer tema, los gladiadores. La idea común que tiene la gente es que los combates gladiadores se hacían a muerte. Y que algo muy cruel, muy salvaje, ¿no? Como por ejemplo aparece en la serie Spartacus. Serie que yo nunca recomiendo porque da una imagen distorsionada de lo que es el mundo gladiatorio. El mundo gladiatorio se origina en tradiciones etruscas. Y Roma lo vuelve un divertimento. Pero los gladiadores eran superatletas de su época. Era gente costosa. Era costoso comprar un gladiador. Y era costoso mantener un gladiador. Entrenar un gladiador era costoso, era caro. Y los gladiadores no eran objetos prescindibles. No es que, mira, me compro 4 y se me mueren 3 y me da igual. No, no, no. No es así. Los estudios actuales más serios de historia antigua demuestran o tienen, digamos, la convicción científica en base a las fuentes, en base al estudio, en base también a los restos óseos que se han encontrado y se sabe lo bien cuidados que estaban y bien alimentados que estaban, que los gladiadores eran bien despreciados, eran muy cuidados y los combates a muerte eran raros, eran muy, muy, muy raros. Casi nunca se hacían combates a muerte porque eran los superatletas de la época y al dueño de los gladiadores, al dueño de una casa de gladiadores, le convenía que su gladiador fuera famoso
y que su gladiador fuera conocido y de que tuviera muchos eventos, muchas luchas, porque reportaba dinero. Reportaba dinero porque la gente apostaba por los gladiadores. Morían, sí morían, pero no todos, y no así tanto como lo cree la gente. Digamos que es una cantidad de muertes, va a sonar feo, ¿no? Pero digamos aceptable para los estándares del mundo antiguo. Y por lo que se sabe, por los restos óseos de gladiadores, hay muchos gladiadores que vivían mucho mejor que la mayoría de la gente que vivía en las insulae, que son las poblaciones más pobres de Roma. Porque el gladiador era un esclavo, sí, pero estaba bien alimentado. Porque era un bien preciado, insisto, era un bien preciado. ¿Cuándo se acaban los juegos gladiatorios? Se acaban en época de Honorio. Por tema cristiano, básicamente. Pero también hubo mucho... digamos que hubo una cierta resistencia a la hora de que se acabaran. Porque gustaban mucho. ¿Y por qué eso? Porque era el deporte de la época. Deporte sangriento, sí, pero bueno. Actualmente también digo deporte sangriento. No terminan en muerte en la mayoría de los casos, ¿no? Pero hay deporte sangriento también. De acuerdo a nuestra época. Entonces, en la época del mundo antiguo, la gente moría muchísimo. No habían antibióticos, no había una cantidad de cosas. Pero en Roma había más calidad de vida que en el resto del mundo antiguo. Porque Roma estaba mucho más avanzada en muchas cosas. Había agua potable, por ejemplo, ¿no? Eso es un gran avance. Luego, él dice, cuando los vikingos empezaron a disminuir o a cesar sus incursiones. Bueno, ese es otro tema, pero esto ya es más largo de explicar. No voy a meterme mucho en ese tema. Pero se supone que hay una serie de eventos que, digamos, activan a los nórdicos para hacer incursiones en el resto de Europa. Y el evento en concreto es la gran guerra religiosa, por cierto, de Carlomagno contra los sajones. Carlomagno, el padre fundador de Europa occidental cristiana, católica, él avanza con sus ejércitos y masacra a los sajones. Los decapitan a un montón. Destruye el Irminsul. El Irminsul es el árbol sagrado de los sajones. Y los sajones tenían contacto con los pueblos de más al norte de Germania y de Jutlandia. Vamos, con los danos. Y de hecho hubo un rey, creo que se llama Sigurd o algo así, no recuerdo bien, pero hay un rey nórdico de la zona de, bueno, un danés básicamente de aquella época, que hace un gran muro para dividir el territorio de su reino, de lo que estaba más al sur, como una especie de barrera contra el gran imperio cristiano que se expandía, que era el de Carlomagno. Y desde Aquisgrán, que es la capital del imperio de Carlomagno, y desde Hamburgo y otras ciudades, continuamente fueron monjes cristianos católicos a tratar de convertir a los nórdicos. Y ahí es donde ellos se enteran de que los cristianos tenían la costumbre de ponerle oro a sus iglesias, de ponerle riquezas a sus iglesias. Y eso luego más adelante, digamos que es el blanco predilecto de los vikingos en las incursiones que hacen. Y a ver, que ser vikingo no está directamente asociado a ser pagano. Un vikingo es un pirata, pero de aquella época, ¿no? En el siglo XVIII el pirata es una cosa. En el siglo VIII el pirata es un vikingo. O sea, de hecho la palabra vikingo tiene que ver con la actividad, o sea, con vikinguear. ¿Qué es vikinguear? Pues ir con tus colegas en barco, saquear unas 4 iglesias y tener esclavos y demás y venderlos en tierras nórdicas y demás. Y no solamente hay nórdicos, no solamente hay vikingos que son nórdicos, sino que también hay irlandeses, hay que son de origen étnico celta y de otros lugares que también vikinguean. ¿Por qué? Porque es un negocio lucrativo. ¿Y es algo exclusivo de los nórdicos? No, no es exclusivo de los nórdicos, también lo hacían los árabes. Lo que pasa es que el mundo islámico lo hacía diferente, ¿no? El mundo islámico básicamente tenía flotas en todo lo que es la zona del norte de África y demás, y hacía incursiones hacia Italia, hacia
el sur de Europa y raptaban montones de personas y las vendían como esclavos y también saqueaban y demás, ¿no? Es un fenómeno propio de la Edad Media, de la Alta Edad Media para ser exactos, que claro, entre los vikingos digamos que hay un elemento religioso pagano porque la religión nórdica es una religión de guerra. O sea, Odín, Thor, Tyr, todos son dioses de guerra. Y bueno, hay una lógica de conflicto que básicamente inflama de valor a los vikingos, que bueno, para ellos era buena idea morir combatiendo porque así podían ir a Valhalla. Que luego eran demonizados por el mundo cristiano. Pero el mundo cristiano católico también hacía lo mismo. También tenían guerras entre ellos, también se saqueaban. O sea, no es que es pobrecitos los europeos que no. No. También tenían guerras entre sí. En la época que sea las guerras vikingas, o mejor dicho, las incursiones vikingas, ese es el término correcto, incursiones vikingas, Inglaterra está dividida en la heptarquía anglosajona. Y el reino de Mercia había tenido guerras contra el reino de Wessex y el reino de Kent. Y todos esos reinos estaban en continuo combate entre sí. Y habían tenido también reyes muy poderosos como Olaf, por ejemplo, ¿no? Y como Egbert de Wessex. Entonces, era algo normal en esa época el saquear. Y lo anormal y lo chocante para el mundo cristiano era el que atacaran la iglesia. Eso era lo raro para el mundo cristiano de la época, el atacar la iglesia. Pero claro, el vikingo ataca la iglesia porque no es su religión. Y porque incluso veía ofensivo el hecho de que fuera esa gente a tratar de convertirlos a ellos allá en Escandinavia. Entonces, ojito cuidado con eso al vikingo porque tiene tela que cortar también bastante. Luego él dice por acá: cuando alguien se preocupó por los pobres, más allá de evitar revueltas. Esto tampoco tiene sentido, porque da a entender que la Europa cristiana católica es la que se preocupa por los pobres. Pero él se está olvidando de que durante la República Romana hubo una gran cantidad de dirigentes o digamos magistrados de la República que estaban preocupados en el pueblo. Como por ejemplo los Gracos. Como por ejemplo Mario, ¿no? Con sus métodos, que yo los cuestiono, pero estaba preocupado de alguna manera de mejorarlos. Más adelante lo hizo César. Y luego las leyes que no pudo aprobar César porque murió, bueno, lo mataron, las aprobó luego Marco Antonio. Y otras tantas quedaron y las aprobó después Octavio. Y durante el imperio se procuró apoyar a la plebe. A la plebe, bueno, en ese caso, ciudadanos romanos, ¿no? Porque eso es una cosa que hay que entenderlo. En el mundo antiguo no se considera al hombre como universal, sino que se prioriza al ciudadano. Y es algo que poco a poco va a mejorar dentro del propio mundo romano. Y por ejemplo tenemos a Trajano, que Trajano es un gran emperador, es tradicional, es pagano, entre comillas pagano, politeísta vaya. Y él hace leyes para que los huérfanos de Roma no mueran de hambre. Y también tenemos a Aureliano, que hace unas leyes, hace un edicto, eso aparece en la historia augusta, y básicamente a todos los romanos les da panes. Unos panes en forma de coronas, ¿no? Porque era como que le iba a dar coronas de oro y tal. En realidad no eran coronas de oro, sino que eran unas coronas de panes que eran distribuidas en la plebe de Roma para que nadie muriera de hambre. Y bueno, ojito cuidado con Aureliano, porque en época de Aureliano el ciudadano romano no solamente era romano, sino que era todo habitante libre del imperio. Porque acuérdense que Aureliano es posterior a Caracalla. Y Caracalla, en la constitución antoniniana, él hace que todos los habitantes libres del imperio sean ciudadanos romanos. Entonces alguien puede decir, ya, ¿y los esclavos? Bueno, ningún pobre podía tener un esclavo, para empezar. Y los esclavos eran alimentados por sus dueños. Habían diferentes calidades de esclavitud, ojo. No es lo mismo ser el esclavo de César o ser el esclavo de un patricio romano a ser un esclavo de una mina, ¿no? Habían categorías distintas. Pero bueno, eso siempre ha habido durante toda la historia de la humanidad. Porque también había siervos de la tierra que prácticamente eran esclavos durante la Edad Media.
Y probablemente un esclavo romano vivía mejor que un siervo de la tierra. De hecho, la crisis final del mundo romano es lo que hace que aparezca la figura del siervo de la tierra, porque era muy caro mantener a los esclavos. Entonces se buscó alternativas, ¿no? Pero eso es más propio de la época de crisis que había al final de la antigüedad, más que de otra razón. Entonces, no, tampoco me vengan con el tema de que supuestamente el cristianismo católico introdujo una revalorización del pobre y todo el cuento, porque no es así. Ya en Roma se hacía. Bueno, y si vamos también a una cuestión que es un poco religiosa y paradigmática, en el mundo antiguo, a los mendigos, a los pordioseros, no se les maltrataba y procuraban alimentarlos, porque hay mitos en los que los dioses andan como mendigos y pordioseros. Entonces, por ejemplo, ellos no, era como una especie de precaución. No voy a maltratar a un mendigo porque, ojo, cuidado, no voy a ser un dios en forma humana que me esté colocando a prueba. Eso más que nada, por ejemplo, en la obra de Ovidio se ve. En las Metamorfosis hay un caso de eso. Alguno de ustedes lo va a saber y lo va a poner en los comentarios seguro. Bueno, por otro lado, dice aquí, no es casualidad que coincida con el advenimiento de esta religión y la conversión de sus líderes, dice. Bueno, realmente el cristianismo lo que hace en época tardía de Roma es alimentar a los pobres para atraerlos a su religión. O sea, le das el pan y luego la creencia, ¿no? Pero claro, esto ocurrió después de la crisis del siglo III, o mejor dicho, durante la crisis del siglo III, que por las guerras civiles que hubo en el Imperio Romano y por las invasiones bárbaras, pues obviamente había gente que habían grandes grupos de personas que estaban desposeídas, que estaban pobres, que no tenían que comer, y el Estado no se daba abasto, y entonces ahí fue donde poco a poco proliferó esta religión. Y por eso fue que luego más adelante Decio hace lo que hace, porque ya habían demasiados y se veía y se sentía una decadencia, porque habían lugares donde eran tantos cristianos que habían que no se estaban llevando a cabo los cultos a los dioses, no se estaban haciendo los sacrificios, no se estaba haciendo nada de esto. Y para la mentalidad del romano de la época eso era terrible, porque los dioses no iban a apoyar al imperio, ¿no? Los dioses iban a abandonar al imperio, y eso tenía que ver con el hecho de que ya no hubiera Pax Romana. Porque para que haya Pax Romana debe haber Pax Deorum, o sea, paz con los dioses. Bueno, luego sigue diciendo el chico, en torno a qué idea se llegó a un mínimo de entendimiento entre naciones europeas. Lo único que tenía en común era su religión. Esto también no es cierto. Porque esto fuera cierto única y exclusivamente si los ingleses nunca hubiesen tenido guerra con los franceses. O si, por ejemplo, nunca hubieran habido la cruzada contra los cátaros, ¿no? Porque los cátaros son cristianos. O, por ejemplo, los ingleses nunca hubiesen tenido guerra contra los escoceses, ¿no? Y bueno, una cantidad de conflictos tremendos que había durante toda la Edad Media entre naciones europeas. O sea, esto de que había un entendimiento entre naciones europeas no tiene sentido. El único momento en el que ha habido un entendimiento, no solamente entre naciones europeas, sino en todo el puto Mediterráneo, fue durante el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano puso la Pax Romana. Y no solamente era Europa, sino que también era Norte de África, Oriente y demás. Con excepción de Germania, ¿no? Por sus particularidades propias. Luego dice, lo único que tenían en común era su religión, y sí que mantuvieron la cultura en un mundo oscuro. A veces sí, a veces no. Ya comentamos el tema del palimpsesto, ¿no? La misma existencia de Giordano Bruno es debido a la religión, ya que era un dominico. A ver, Giordano Bruno fue una oveja descarriada. Porque si Giordano Bruno hubiese sido fiel a su tema de dominico, no lo hubiesen quemado en la hoguera. Y bueno, después pone el caso de Mendel, tal. Ok, por fin. Después dice, estás haciendo trampas al solitario. Selecciona los pasajes de la historia que más te interesan y los juzga con los ojos de ahora. No, señor. Yo no juzgo con los ojos de ahora, porque los ojos de ahora
es decir que el cristianismo católico trajo ventaja a la humanidad por tal y por cual, y por tanto obviamos las tropelías que hizo. Yo no estoy viéndolo con los ojos de ahora, yo lo estoy viendo con los ojos de la antigüedad tardía. Porque si usted se lee el libro de Celso, el discurso verdadero, si ustedes se leen el discurso contra los Galileos de Juliano, o se lee, por ejemplo, el texto de la vida de los filósofos y los sofistas de Eunapio, o el texto de Zósimo, se va a dar cuenta de que la crítica que yo le estoy haciendo al monoteísmo parte de allí, parte del mundo antiguo. No es una idea de ahora. Mi único referente actual puede ser Jonathan Kirsch y Catherine Nixey. Pero, a ver, que ellos parten de los autores antiguos también. El libro Dios contra los dioses y la edad de la penumbra. Nada más que eso. Y bueno, después dice, en lugar de compararlos con el mundo de la época, o me vas a decir que evangelizar cristianamente a los que sacrificaban bebés a Huitzilopochtli no fue un avance para la humanidad. Bueno, en este caso yo he de decir que sí, efectivamente fue un avance para la humanidad el que se produjera la conquista de América y que eventualmente se dejara de sacrificar gente en Mesoamérica y en el resto de la América, ¿no? América precolombina. Pero a ver, que en Roma no se sacrificaba. Mi problema no es este, mi problema es lo que pasó con Roma. Lo que pasó con Roma, con el Imperio Romano. Ese es mi problema, no lo que pasó con Huitzilopochtli, ¿sabes? O sea, X para mí esto. Y bueno, la gente que me conoce y los videos que han visto recientemente de mí saben que yo precisamente valoro la labor civilizatoria de España en América, así como valoro la labor civilizatoria que tuvo Roma en la Galia, por ejemplo, en Hispania y demás. Lo pongo al mismo nivel. Es más, te digo más. Si Roma... A ver, Roma iba a caer tarde o temprano, gente. No estemos aquí con pajaritos preñados. Roma, tarde o temprano, iba a caer. Todos los imperios de la humanidad caen. Pero si Roma no hubiese cambiado su religión, vamos a hacer una hipótesis a volar con la imaginación. Si Roma no hubiese cambiado su religión y se hubiese desintegrado políticamente y hubiesen entrado los pueblos germánicos tal cual como entraron y hubiesen hecho sus reinos en los territorios que antes eran del Imperio Romano, hubiesen hecho sincretismo entre dioses germanos y dioses romanos. A la postre hubiésemos tenido, por ejemplo, una especie de reino hispano-germánico, con una historia similar a la que tenemos hoy en día. Quizás no es imposible saberlo, pero vamos a suponer que se forma una especie de reino hispano-germánico y que de forma inexorable, tarde o temprano, ese reino hispano-germánico iba a lanzarse a la conquista del mundo, iba a navegar a través del océano, iba a llegar a América. ¿Qué hubiesen hecho si hubiesen sido como romanos los españoles? ¿Qué hubiesen hecho los conquistadores españoles si hubiesen sido como los romanos? Número 1. No masacran toda la población, solamente lo que se enfrente a ellos en guerra. Hubiesen transportado los elementos culturales de su civilización al continente nuevo, a la tierra nueva. Y hubiesen hecho sincretismo entre, por ejemplo, Huitzilopochtli. A ver, no me acuerdo de qué dios es este. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer bien aquí la ucronía. Miren, qué raro, yo haciendo ucronía. Esto es rarísimo. A ver, vamos a buscar el nombre de esta deidad. ¿Para qué? Para saber de qué tiene que ver, ¿no? Que es, dice aquí... momento. Ajá, pero este es un dios de qué? Esa es mi pregunta. ¿Es un dios de qué?
La principal deidad de los mexicas asociado al sol. Ok. Bueno, fácil. Si los españoles hubiesen llegado a América y hubiesen venido con una religión derivada de la religión romana, o con la religión romana, hubiesen puesto un sincretismo entre Huitzilopochtli y el sol invicto. Porque tanto Huitzilopochtli es un dios del sol y también el sol invicto, bueno, es el dios del sol, ¿no? Podría parecer descabellado, ¿no? Pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque los chinos a día de hoy tienen los mismos dioses que tenían hace 2000 años atrás. Y los chinos han tenido cualquier cantidad de cambios de gobierno, de dinastías y de invasiones, y no han perdido su religión. Ni siquiera los comunistas chinos han logrado acabar con la religión china. Entonces, perfectamente, si tú me quitas el componente religioso cristiano de la Europa medieval y del fin de la antigüedad tardía, perfectamente pudo haber seguido el culto a los dioses antiguos. Un culto, por cierto, sin sacrificios humanos. Y de hecho, para la información de todos aquellos que no conocen a profundidad la religión romana como yo sí la conozco, en la antigüedad tardía había una corriente filosófica neoplatónica que tenía profundas vinculaciones también con los pitagóricos y con los órficos, que estaban discutiendo ya sobre la necesidad o lo inapropiado que podía ser hacer sacrificios animales. O sea, que en un mundo, digamos, distinto al que nos tocó, probablemente los romanos hubiesen dejado de hacer sacrificios animales y hubiesen hecho puro sacrificio, bueno, ofrendas incruentas de incienso, cantos y demás, porque ya habían voces intelectuales que estaban planteándolo de esa manera. Claro, nunca podremos saberlo, es una hipótesis rebuscada y loca que hace alguien acá en esta época, en este contexto, porque la historia fue otra. Pero el único elemento disolvente de la religión y de la cultura grecorromana ha sido el cristianismo. No había otro elemento que fuera disolvente. Ningún pueblo germánico tenía una tradición lo suficientemente fuerte como para reemplazar a los dioses grecorromanos. Y hay muchísimos ejemplos de germanos que amaban a Roma. Por ejemplo, Arbogastes. Búsquenlo para que ustedes vean. Entonces, bueno, son cosas, no son hipótesis que no se puede hacer, son un poco fumadas mentales, pero invito a todos a reflexionar sobre eso. Luego el chico dice, en cuanto al calendario ad urbe condita, si poniéndonos filosóficos, ¿te parece más respetable un calendario en torno a la fundación de una ciudad que vendría a conquistar y pasar por la espada a toda Europa y parte de África y Asia, que basaba su economía en esclavos, cosa que es falsa, como todo el resto del mundo? No, señor. Y los llevaba a morir al circo, tampoco, porque ya lo expliqué. Vamos por partes otra vez. Número 1. Roma sí conquistó el mundo mediterráneo, pero no toda la conquista del mundo mediterráneo se hizo por la espada. Porque Roma también buscaba tener aliados. Y maravilló a sus aliados con su cultura. Y los que fueron conquistados por la espada, al pasar el tiempo, también se maravillaron por la cultura romana y también la adoptaron y se romanizaron, sin abandonar a sus dioses. Te pongo un ejemplo. Julio César. Julio César conquistó a los celtas. La Galia. Toda la Galia capta por César. Hay estudios, hay opiniones de gente que dice que César mató 1 millón de galos en su conquista de la Galia. Bueno, vale. Pero no los exterminó todos. Porque la Galia era populosa, había muchas tribus, hubo unas que fueron siempre aliadas de César. Y los que murieron en la guerra de César fueron los que se enfrentaron directamente a él. Las ciudades que no se rindieron, por ejemplo, y en un contexto de rebelión fueron arrasadas, como Alesia, por ejemplo. Pero la gran mayoría de los muertos en la guerra de César fue por batalla directa. César, después de conquistar la Galia,
la Galia comienza a formar parte de provincia romana. La provincia narbonense, que ya estaba de antes, Aquitania, Bélgica y no me acuerdo cómo se llama la otra. Creo que se llamaba Céltica, algo así, no recuerdo bien. Pero bueno, esas provincias van a estar en las décadas y en los siglos siguientes sujetas al poder, al mando militar. Mando militar de diferentes magistrados romanos, tribunos y demás. Salvo Narbona. Narbonensis era una región que estaba pacificada, por tanto tenía otro sistema. Pero a lo que yo voy es que, fíjate, Julio César conquista la Galia, luego viene la guerra civil, después viene la muerte de César, después viene los triunviratos entre Octavio, Antonio y Lépido, después viene Bueno, hubo un pequeño corte allí porque tapé el micrófono y tuve que cortar porque no sabía en qué momento se había cortado, no me había dado cuenta. Decía, después de la muerte de César, viene el triunvirato entre Octavio, Marco Antonio y Lépido. Después viene el principado de Octavio, es decir, la inauguración del imperio. A Octavio le sucede Tiberio, a Tiberio le sucede Calígula, a Calígula le sucede Claudio. A lo que yo voy es que Claudio hace un edicto para darle ciudadanía a los galos. Es decir, desde la conquista de César, pasando por todos esos eventos del fin de la República y comienzo del imperio y el mandato de Octavio, Tiberio, Calígula, 3 emperadores, ya para el 4.º emperador, para Claudio, ya la gente de la Galia estaba tan asimilada a la cultura romana que merecían ser ciudadanos y fueron hechos ciudadanos. Y esa gente no abandonó sus tradiciones previas. Ellos se romanizaron, pero siguieron adorando a sus dioses antiguos, con la única diferencia de que ya dejaron de hacer sacrificios a los dioses celtas de forma cruenta, ¿no? Y los dioses celtas fueron sincretizados con los dioses romanos. Y por eso fue que yo mencioné hace rato a Júpiter Taranis, que Taranis precisamente es una deidad celta que ustedes pueden buscarla. Yo no voy a poner imágenes acá porque esto no voy a editarlo demasiado, pero para que sepan cómo es la cosa, ¿no? Así que no, Roma no pasó a la espada de forma cruel a todo el mundo antiguo. Roma conquistó como hacían todos efectivamente, pero ofreció algo mucho más y trajo un sistema de unión y de pax romana y de armonía que mientras no hubo guerra civil iba bien. Y las guerras civiles son puntuales. Hubo guerra civil en la muerte de Nerón. Hubo guerra civil a la muerte de... Fíjate, murió Nerón. Hubo una guerra civil entre Galba, Vitelio y Otón. Apareció luego Vespasiano. Se acabó la guerra civil. Y cuando murió Domiciano, que fue tiránico, no hubo guerra civil con Nerva. Y no volvió a haber guerra civil hasta la época de Septimio Severo. Y después Septimio Severo inaugura su dinastía de los Severos. Y cuando se muere Alejandro Severo, ahí viene ya un periodo tumultuoso, que es la crisis del siglo III. Pero podemos decir que básicamente el Imperio Romano, cuando estaba en la cúspide de su poder, tuvo prácticamente 200 años de paz. Y guerras civiles pero que muy puntuales. Que aparte, otra cosa, la guerra civil en aquella época era algo que concernía única y exclusivamente a los ejércitos. O sea, no es que iban a estar arrasando ciudades como las guerras civiles actualmente. Alguna ciudad habrá sido arrasada, alguna ciudad habrá pasado por el exceso de los soldados, como por ejemplo se ve en Tácito, sobre la guerra civil después de la muerte de Nerón, pero no es lo frecuente. La guerra civil se vuelve frecuente en el siglo III. Ahí ya es un despropósito. Ahí Roma perdió la paz. Y básicamente fue por, diferentes factores, entre ellos la corruptela que inició Nerón. Cómodo, el emperador Cómodo. Y el trauma el trauma y el descontrol que se generó a través de la dinastía de los Severos. Porque el ejército se dio cuenta lo poderoso que era y en la crisis del siglo III las legiones continuamente fueron nombrando emperadores que trataban de estabilizar, pero no eran lo suficientemente fuertes como para unificar a todo el imperio en un solo mando.
y como hubo una crisis entre el mando militar y el mando senatorial, entonces eso se volvió irreconciliable hasta que luego vino el dominado, ¿no? Que ya es otro contexto totalmente distinto. Y precisamente durante esa crisis siglo III fue que el cristianismo ganó fuerza porque había mucho descontrol. Y bueno, hay emperadores que son buenos durante la crisis, pero son breves, les matan, o hay usurpaciones, entonces es una época tumultuosa. Pero la primera etapa del imperio, lo que se conoce como Alto Imperio, es el cenit de la civilización humana. O mejor dicho, el cenit de la humanidad, el Alto Imperio. Porque comparativamente los logros que se daban a lo que se había venido dando en épocas previas, no tenía igual. Bueno, a ver qué más dice este chico por acá. Bueno, lo que él dice de que Roma basaba su economía en esclavos, eso no es cierto. Roma basaba su economía en agricultura. Los esclavos eran parte importante, pero Roma no era esclavista. Esclavista es basar tu economía en esclavos, como por ejemplo el imperio este de Omán, que se extendía por la zona de África, ¿no? Y sacaba esclavos a saco. Roma tenía muchos esclavos, sí, pero la parte neural de la economía romana era la agricultura. Por eso es que Roma no se expandió allí donde no podía desarrollar una agricultura a gran escala. Roma siempre estuvo apegado a territorios donde podía hacer una explotación agrícola a grandísima escala. Y por eso es que las ciudades romanas eran las ciudades que estaban más habitadas, sin contar China, por su potentísima agricultura. Y esa es la cosa en común que tiene con China, porque China también tiene una agricultura bien potente. Pero no es esclavista. Y precisamente el ver un problema en la esclavitud respecto a lo que viene del mundo antiguo es acto presentista. Porque en el mundo antiguo esto ni siquiera se planteaba. Así que bueno. Lo de morir al psico ya lo expliqué. Y dice después que el nacimiento de un símbolo de una religión que propugna la paz y la liberación de la esclavitud. Esto no es cierto. Porque ¿de qué me sirve a mí no ser esclavo físicamente si voy a ser esclavo mentalmente? A la idea de que hay un único Dios y de que todos los demás están equivocados. Y de que tengo que obedecer un texto escrito de forma cuidadosa y detallada, ¿no? Entonces, ojito, cuidado con el tema de esclavitud, porque esto también... Y otra cosa, que la Biblia dice que es bueno ser esclavo, ¿no? Dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los ensalce, ¿no? Hay que ser como esclavo y cosas así por el estilo. Obediente, sin cuestionar. Eso está allí escrito, ¿eh? Yo no estoy diciendo ninguna cosa que no esté escrita ya en el Nuevo Testamento, que lo conozco muy bien, ojo. Y bueno, después él dice, ojo, y me encantan los romanos, muy bien ahí, eso lo celebro. Y lo siento como mi raíz cultural, pero al pan, pan y al vino, vino. Pues no los conoce lo suficientemente bien, porque si los conociera lo suficientemente bien, no hubiese escrito ese párrafo. Y luego dice, ¿ha habido alguna otra religión más benévola del mundo a lo largo de los siglos? Sí, la griega y la romana. La griega y la romana, o la shintoísta en Japón, o bueno, todas las religiones antiguas son muy benévolas. No exigían convertir a nadie. La espiritualidad no ha sido objetivamente un símbolo de inteligencia y evolución de nuestra especie en sus inicios. Pues sí lo ha sido, porque los templos eran el lugar donde se generaba conocimiento. Los sacerdotes de Ptah, en Mennefer, Memphis, en Egipto, eran arquitectos. Estaba ligado el conocimiento técnico al conocimiento religioso. Y la biblioteca de Alejandría estaba en el Serapeo, el templo de Serapis. Y en el Mausolleón, el de las musas, ¿no? Estaba todo eso vinculado allí. Pero bueno, no entendí muy bien por qué puso esa pregunta allí en esa parte, pero bueno. Dice, también dices, es que solo preservaron la cultura en parte, solo un 11% de los textos griegos. Dice, ¿y? O sea, no le importa el resto. ¿Es que acaso tenía obligación de andar solucionando todos los problemas? No, pero bastaba con no quemar los textos que no te gustaban. Porque no se le exige eso mismo a otros grupos o organizaciones. Pues sí lo hacían. Sí lo hacían. Por ejemplo, mira, los casos de destrucción de textos son raros en la historia de la humanidad. Tenemos el caso del mundo cristiano que arrasó templos y bibliotecas paganas, como por ejemplo la biblioteca de Antioquía, que fue destruida por el emperador Joviano. Y también tenemos el caso Antioquía, ¿no? Antioquía, para no decir Alejandría. Pero también tenemos el caso de Qin Shi Huang, el primer emperador chino, que arrasó
mucha literatura y mucho pensamiento filosófico chino que no era acorde a la mentalidad imperante de su reino, que era el legalismo. Menos mal que más adelante el Imperio Han buscó la manera de recopilar todo lo que se había salvado y de desarrollarlo más aún. Pero prácticamente se hubiese perdido bastante de la cultura china si hubiese sido por Qin Shi Huang, o sea, por lo que él quería como tal, y por su primer ministro, creo que se llama Xi, si no me equivoco. Pero realmente son raros los casos de destrucción de libros en la historia del mundo de las otras religiones. Por ejemplo, si te pones a ver, los asirios tenían una biblioteca también. No me acuerdo el nombre de la ciudad, pero hubo una ciudad que construyeron los asirios para tener libros allí, y libros de otras culturas también, y conocer lo que pensaban y los mitos y demás. Así que, no, a ver, yo sí le exijo eso a todo el mundo, o sea, el tema de preservar los libros. Dice, 11 es mejor que nada. Sí, pero es que el tema no es lo que se preservó, querido amigo. El problema es lo que se destruyó directamente, como por ejemplo el palimpsestos, que directamente fue destruido. Y si no hubiese sido por las técnicas actuales de escaneo, no nos enteramos lo que escribió Arquímedes allí. Ese es el problema. Dice, y luego, y entre guerras, peste y hambruna, que alguien pensara en ponerse a copiar libros a mano ya me parece extraordinario. Sí, pero no copiaron y no preservaron todos los que se podían preservar porque había un sesgo religioso que les impidió preservar todo lo que era pagano. Y los que preservaron textos eran pocos comparados con la cantidad gigantesca de Biblias que sí se escribieron y se copiaron y se copiaron y se recontracopiaron, porque eso sí lo copiaron hasta el cansancio. Tanto así que el palimpsesto tenía salmos encima y el texto de Arquímedes borrado. Y luego dice, y lo de la... y de que la masa prefiere el AC y la RAE está siendo muy valiente de ir contra ella. No sé en qué país vives, pero en España al menos ni las iglesias están llenas, ni mucho menos. Claro, porque el cristianismo ya se ablandó, o sea, esto ya no es un problema. Ya la gente aquí cristiana no es fanática. No anda buscando arrasar nada, ¿no? Ahora, hoy por hoy. Pero bueno, ni la gente clama por mantener el AC para defender la religión. Si hay más, bueno, sí lo hacen, pero son minorías, son los ultracatólicos básicamente, que escriben artículos y demás, dicen que es absurdo y bla bla bla, ¿no? Si hay más gente que lo prefiere por tradición cultural, pero si la RAE lo cambia, nadie montará un pollo. A diferencia de si, por ejemplo, se mantiene estricta en sus reglas gramaticales o no incluye ellas y cosas de esas, que si no, al tiempo. A ver, yo hasta donde sé, la RAE se ha resistido a esto. Porque es distinto, querido amigo. El lenguaje inclusivo es una imposición política actual. Y el antes del era común, como demostré y como he puesto en el artículo debajo en la descripción, viene de 1600. O sea, y fue hecho por intelectuales. Y porque hay gente que no es cristiana, como los judíos, por ejemplo. Y hoy mucha más gente que no es cristiana y que no acepta que haya un Señor, ¿no? Como año nuestro Señor, o que haya un Cristo, ¿no? Un elegido, no lo acepta. Entonces busca una solución neutral, que es la de antes del era común o después del era común. Y después dice, y por supuesto los que son más agresivos piden una alternativa al AC, que sí que montan pollos. Bueno, ¿qué te puedo decir? La alternativa ya está, la alternativa es el antes del era común, y yo no creo que sea montar un pollo, salvo este video en contestación, porque es que es algo que a mí siempre me discuten y es como que no entienden mi postura. Algunos creen que soy ateo, y no soy ateo, soy pagano, es distinto. Pero bueno, ahí está la explicación. Yo creo que ya me extendí demasiado. Tenemos más de una hora en este rollo. En todo caso, gracias, porque no tenía pensado subir esto hoy. Y me has dado material para hacer un video interesante, respondiendo a este tipo de refutaciones que continuamente estoy recibiendo por esta preferencia mía de hablar de antes y después de la era común. Y bueno, más allá de eso, muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido informativo. A mí me da igual cómo lo utilizan ustedes, si quieren poner antes o después de Cristo, o quieren poner desde la fundación de Roma, como quiero hacer yo en un futuro. O sea, a mí eso no me preocupa. Yo sencillamente defiendo mi manera de hacer las cosas, porque es mi manera, es mi elección.
Y si a alguno de ustedes le parece que es lógico, le parece que es valioso, pues puede aprenderlo. Si lo ves innecesario, bueno, puedes por lo menos entender por qué lo he decidido de esa manera. Y que no tiene por qué ser un ataque. Ahora, si vienen a llorarme y de rollo fanático y tratar de imponerme que yo ponga eso, voy a reaccionar como he reaccionado, ¿no? Dando todas las razones que ya están aquí en este video, que ya no hace falta que las vuelva a escribir. De por qué no soy cristiano, de por qué no creo, de que soy pagano, que no tengo nada que ver con estas ideas, y que busco algo neutral y que me dejen en paz. Que no me estoy metiendo con nadie, porque decir que yo quiero decir antes y después era común, no me meto con nadie. Y como dijo por acá un amiguito por aquí dijo lo siguiente que me dio mucha gracia. A ver si lo encuentro para mostrárselo ya para cerrarlo, porque ya estoy aquí extendiéndome demasiado. Este de acá, él decía: Pop, Constantino derrota a Magencio en la batalla del puente Milvio. 2 milenios después, ofendiditos con que Don Greco use antes de la era común. Menudo efecto mariposa, XD pone. Y yo justo algo así andaba pensando, jaja. Llevan siglos siendo victimarios, quemando a Giordano Bruno, por ejemplo, quemando la biblioteca de Antioquía y la de Alejandría también, y otras cosas, matando sajones, Carlomagno. Y ahora, pues bueno, se fastidian de que de repente alguien se sale del redil y no quiere decir antes de Cristo, sino antes de la era común. Sin más. Pero bueno, gente, muchas gracias. Que los dioses estén con todos ustedes, independientemente de si creen en ellos o no, porque los dioses son la naturaleza, son la energía purísima del universo que está por ahí afuera. Nos vemos en la próxima con más cosas. Hasta entonces. Si quieren polémica, por ahí hay un video donde digo por qué me gusta Napoleón. Y que también es así como este formato, ¿no? Es así respondiendo a la gente y tal. Y hay otro respondiendo a una fulana que se puso a decir tonterías sobre el Imperio Español. Así que nada, lo dicho, nos vemos. Hasta la próxima.